Está bien. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a esta sesión que hace parte del Encuentro Nacional de Investigación, Innovación y Creación de la PUC. Esta charla se titula Validación de dispositivos médicos según estándares internacionales, garantizando calidad y seguridad en el desarrollo y comercialización. Mi nombre es Sandra Milena. Soy profesora asociada de la universidad, trabajo en la carrera de Ingeniería Biomédica y coordino el área de Ingeniería Clínica y también dirijo el grupo de investigación en dispositivos médicos. Vamos a trabajar un poco en esta charla dos enfoques. Principalmente vamos a estar orientados a la parte de premercado, pero también vamos a ver un poco de la parte posmercado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del premercado? En premercado estamos hablando de todo el proceso de investigación, innovación, diseño, desarrollo de los dispositivos médicos, en el cual nosotros necesitamos garantizar la calidad, la seguridad, el desempeño y la eficacia de los mismos para poder así llegar a la solicitud de un registro sanitario o un permiso de comercialización, que ya les voy a contar también qué significa eso, al menos en Perú, y así luego poder llegar a la segunda etapa, que es la etapa postmercado. En la etapa postmercado, nosotros consideramos todo el ciclo de vida del dispositivo médico desde la planificación de la adquisición. Nosotros normalmente cuando vamos a hacer una compra, generalmente hablando principalmente de compras importantes, por ejemplo, una laptop es algo que es ahora importante y fundamental en nuestro ritmo de vida. Entonces vamos a planificar qué tipo de laptop vamos a comprar, cuál es la capacidad de memoria, qué tipo de pantalla necesitamos, cuál sería el tamaño general, el peso, entre otros detalles. Lo mismo es con los dispositivos médicos. Necesitamos saber cuáles son las características específicas del dispositivo según las necesidades de la institución. No existe una guía única para todo este ciclo porque las necesidades de cada institución son particulares y son diferentes. Entonces necesitamos enfocarnos desde la planificación, la selección, la adquisición, la instalación, el uso clínico, el mantenimiento del aseguramiento metrológico y finalmente la disposición final de los dispositivos médicos. Pero para todo este ciclo, si bien no existe un estándar como lo existe en estas etapas, vamos a tener algunas guías internacionales de buenas prácticas que nos van a ayudar a orientar la buena gestión de los dispositivos médicos. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es un dispositivo médico. Entonces, un dispositivo médico, según la ley peruana 29459, que es la que cubre los dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos sanitarios, tenemos que un dispositivo médico en Perú es un instrumento, un aparato, un implemento, una máquina, un reactivo calibrador in vitro, un aplicativo informático o un material que tenga un uso en seres humanos, ¿cierto? Las características que se han empleado en seres humanos para esto, para diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento, alivio, compensación de una enfermedad de lesión, para investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía del núcleo fisiológico, para soporte o mantenimiento de la vida, para control de concepción y desinfección de los dispositivos médicos. Entonces, todos aquellos que cumplen estas características y se usan para estos fines, se van a clasificar como dispositivos médicos y finalmente van a tener que estar cubiertos por lo que les voy a explicar de aquí en adelante. Fabricar, diseñar, desarrollar un dispositivo médico no es igual que diseñar un teléfono móvil o diseñar una laptop o diseñar una refrigeradora. Porque si bien todos estos otros artículos que les mencioné necesitan cumplir estándares, no tienen que cumplir una ley de dispositivos médicos que sí requiere que tengas un permiso de comercialización especial que va a necesitar unos requisitos de calidad específicos y documentales. Entonces, cuando estén, si algunos de ustedes se dedican, por ejemplo, al desarrollo de dispositivos médicos, en ese sentido van a necesitar determinar, primero, ¿es un dispositivo médico? Sí, entonces lo primero que debo de establecer en el proceso de diseño es
cuáles son los estándares y cuál es la regulación que debo cumplir para poder llevar este dispositivo al mercado. ¿Qué ha pasado hasta ahora, sobre todo en el país y en muchos países de Latinoamérica? La experiencia es que tenemos muy buenos ingenieros, muy buenos desarrolladores, pero en el momento de comercializar los dispositivos se quedan y no logran permear hacia el mercado. ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta desde el inicio todas las características regulatorias que se deben de considerar para lograr el permiso de comercialización. ¿Qué tenemos que hacer una vez ya hayamos identificado que el dispositivo en efecto es un dispositivo médico? Debemos de saber cuál es la clasificación de riesgo. En el país existe, como les mencioné ahorita, la ley 29.459 de 2009, que es todo el marco regulatorio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y en 2020, a través del decreto supremo 003, salieron las reglas de clasificación y también los principios esenciales de seguridad y desempeño de los dispositivos médicos, que lo vamos a abordar más adelante, pero las reglas de clasificación son las que nos van a permitir saber qué clase de riesgo es a la que corresponde el dispositivo que queremos comprar, comercializar o diseñar. Existen 4 categorías de riesgo: de bajo riesgo, de moderado riesgo, alto riesgo y críticos en materia de riesgo en Perú. Esto es homólogo, por ejemplo, a Colombia. También existe clase 1, clase 2A, clase 2B y 3, pero son homólogas al mismo tipo de clasificación. Igualmente es el mismo tipo de clasificación europeo, que es algo que a ustedes les puede servir un poco ahí de referencia. Casi toda la regulación de dispositivos médicos en el Perú se basa principalmente en el modelo europeo. Sí hay algunas referencias de modelos de Estados Unidos, de la FDA, pero principalmente tenemos más referente en Europa. En la FDA, en Estados Unidos se clasifican los dispositivos solamente en 3 categorías para que tengan cuidado. Muchas veces van a ver que no hay congruencia con los tipos de clasificaciones y es porque, bueno, allá solamente son 3, el de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Entonces, deben tener en cuenta también ese tipo de correlaciones. ¿Cómo sabemos a nivel internacional cuáles son las recomendaciones acerca de dispositivos médicos? ¿O cómo nos ponemos de acuerdo en cuáles son las mejores prácticas para el diseño, desarrollo, comercialización y todo el ciclo de vida de dispositivos médicos, es decir, la gestión de ellos? Pues vamos a tener diferentes organismos que nos van a permitir tener algunas guías, entre ellos algunos de estos que son los bloques de armonización global, que ellos se reúnen para generar, para generar documentación y generar orientación, guías que permitan tener referencias a nivel internacional aceptadas por todos los países que pertenecen a la de. Entonces tenemos, por ejemplo, IMDRF, que es el International Medical Device Regulatory Forum, que es el que recoge a nivel global la mayor cantidad de recomendaciones. Pueden ingresar a la página web de este bloque de armonización y van a encontrar una gran cantidad de información. Vamos a ver si está. Vamos a ver, aquí tienen la página web que se les va a abrir inmediatamente y van a tener la posibilidad de ver los grupos de trabajo, los documentos, las reuniones, entre otra información. Si entran a documentos, por ejemplo, van a tener documentos técnicos, procedimientos, información, reuniones. Y aquí van a poder tener toda esta información adicional, ¿cierto? Por ejemplo, si entran a documentos técnicos, tienen, por ejemplo, dispositivos médicos personalizados, cuáles son los caminos regulatorios,
tienen principios y prácticas de SOTOR, por ejemplo. De ciberseguridad también se está trabajando mucho. De la vigilancia postmercado, por ejemplo, es fundamental y es un proceso que está en desarrollo recién en nuestros países en Latinoamérica, entre otra información. ¿Qué es importante tener en cuenta también? El GHTF. GHTF es el Global Harmonization Task Force, que es el grupo anterior que fue reemplazado por el IMDRF, y que hay algunos documentos que aún están vigentes y los van a encontrar acá. Se están poco a poco actualizando, pero aún hay algunos que están siendo vigentes y acá los van a poder encontrar. Y asimismo, tienen información de principios estratégicos, entre otra información general, ¿cierto? Entonces, esto se los recomiendo para que lo tengan, a mano, presente. Continuando con los demás, asimismo ustedes van a poder encontrar mucha información de manera similar en el Global Harmonization Working Party, que también van a tener información a nivel global que ya ha sido armonizada en todos estos bloques. Tenemos evidentemente la Organización Mundial de la Salud, pero a nivel regional ustedes van a poder encontrar documentación más específica en la Organización Panamericana de la Salud, que ya es un bloque regional de armonización. Y ahí vamos a encontrar información que ya se ha depurado un poco más y que se ha focalizado hacia las necesidades del país o de la región. Y otra que también es importante es Asia Pacific Economic Cooperation, que es otro ejemplo de un bloque regional de armonización, y es importante porque el bloque de Asia Pacific tiene unas características más específicas, porque no todos los dispositivos médicos que tienen un registro sanitario o una aprobación de calidad o de buenas prácticas en Asia Pacific van a ser aprobados o válidos en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay algunos estándares en este bloque que solamente aplican para este, porque ellos traducen a sus idiomas, a sus lenguas de origen, los estándares a un ritmo mucho más lento que lo que salen generalmente en inglés, por ejemplo. Entonces, a veces en la FDA, por ejemplo, no acepta todos los certificados de China, Taiwán, Singapur, etcétera, por este tipo de razones. Pero igualmente son válidos, y nosotros mucha de la tecnología que tenemos aquí en Latinoamérica viene de este bloque Asia, ¿cierto? Y es importante igualmente que nos fijemos en el tipo de tecnología que importamos o en el tipo de tecnología que tenemos, si es que proviene de este bloque, y ver bajo qué estándares fue fabricado. A veces vemos que los precios son mucho más bajos, pero también asimismo tenemos que fijarnos en que sean compatibles con el tipo de necesidades que nosotros tenemos. Tenemos aquí también alguna información muy importante acerca de principios esenciales de seguridad y de desempeño. Aquí tenemos, por ejemplo, la ISO 16132, que la ISO es que un estándar, ¿cierto? Ya les voy a comentar un poco la diferencia entre regulación y estándares, pero aquí tenemos un estándar. Tenemos acá, por ejemplo, la de IMDRF, no es un estándar per se, pero sí es una guía de recomendación que es muy interesante, que es también principios esenciales de seguridad y desempeño de dispositivos médicos y también de dispositivos médicos invasivos. Y también tenemos este documento que es súper importante si ustedes quieren aprender mucho más acerca de regulación. Es el de la OMS, el Modelo Mundial de Marco Regulatorio de la OMS para dispositivos médicos, incluidos los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Y aquí tenemos reglamentos de la Unión Europea, por ejemplo, y tenemos los mismos requisitos generales de seguridad y funcionamiento, el de Asia también, y todo su playbook de armonización para la implementación de dispositivos médicos. Nosotros generalmente, ahorita les mencioné el decreto 003 de 2020, que también no solo tiene las reglas de clasificación, sino también los principios esenciales de seguridad y desempeño,
Este está muy orientado hacia lo que nos dice IMDRF y también está ISO. Entonces aquí cubrimos esta parte y afortunadamente el país ha ido evolucionando ya poco a poco hacia la armonización tanto regional como global en cuanto a dispositivos médicos. Y nosotros que estamos trabajando en el tema de dispositivos médicos, bueno, somos los llamados a seguir impulsando todo este tema a nivel de país. ¿Qué son los estándares entonces? Que los he mencionado un poco, pero vamos a ver más específicamente de qué se trata. Los estándares son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser utilizados consistentemente, que es muy importante, consistentemente como reglas, lineamientos o definiciones de características para asegurar que materiales, productos, procesos y servicios sean aptos para un propósito. Esa es la definición de ISO. Y básicamente lo que se trata es que podamos tener acuerdos de cómo hacer cosas o de definiciones que puedan ser aceptadas a nivel mundial y que si yo me voy a comprar un ventilador mecánico aquí en Perú sea lo mismo que yo estoy utilizando en Taiwán, en Alemania, entonces ya sé de qué se trata. O si me compro un iPad aquí va a ser lo mismo que voy a tener en Singapur o digamos que cercanamente. Los estándares tienen diferentes tipos de especificaciones. Es decir, no todos los estándares van a tener la misma orientación y las mismas especificaciones, y un estándar puede tener más de una especificación o todas. Tenemos especificaciones prescriptivas, que son las que obligan a características del producto, por ejemplo, dimensiones del dispositivo, biomateriales, procedimientos de prueba, calibración y definiciones de términos y terminologías, por ejemplo. Hay algunos estándares que son, por ejemplo, vocabulario. Y esto es muy importante porque a veces nos acostumbramos a utilizar mal las palabras y cuando, por ejemplo, si estamos en una fábrica, utilizamos mal un término, esto puede luego tener un resultado de una fabricación incorrecta o un producto no deseado o no conforme. Existe dentro de esto un ejemplo que es bastante común para nosotros como ingenieros. Un error que tenemos es, por ejemplo, la palabra calibración. La palabra calibración está bajo un estándar también definida y la calibración es el acto de medir o de comparar una medición frente a otra, lo cual, frente a un patrón, lo cual nos va a dar como resultado un error y una incertidumbre. Entonces, la calibración es una medición, que ahora vamos a hacer un ejemplo aquí. Pero nosotros muchas veces como ingenieros en nuestra práctica normal o en la universidad generalmente lo empleamos erróneamente como ajuste, ¿cierto? El ajuste, si es la intervención de un dispositivo o de una medición para llevarlo hacia un valor nominalmente verdadero. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia en un servicio clínico es súper común que te llama alguien del servicio clínico a decirte, venga por favor y me calibra esta báscula que está descalibrada. Y eso significa para ellos que le ajustemos la báscula porque tiene una medida errónea. Pero realmente la palabra descalibrado, por ejemplo, no está definido según el vocabulario internacional aceptado en los estándares, porque si fuera, digamos, estrictamente descalibrado significaría que nunca se ha medido, pero realmente no está definido. Y la palabra correcta ahí sería desajustado. Entonces, si está desajustado, tengo que ajustarlo para llevarlo a un valor, digamos, nominalmente verdadero o aceptado. Y si lo voy a calibrar, es que esa báscula la voy a comparar frente a un patrón para obtener un resultado de una medición para saber qué tan lejos está del valor que se espera. Entonces, por ejemplo, para eso sirven estos estándares de definición. Las especificaciones de diseño también establecen el diseño específico o las características técnicas de un producto. Por ejemplo, las instalaciones de un quirófano o los sistemas de gases medicinales. Aquí en Perú, ahorita les voy a mostrar si tenemos ya que es un estándar, pero obligatorio. No estamos hablando tanto de un estándar, es una norma, una regulación. Hola. Una regulación que es obligatoria, pero que es técnica y que nos habla, por ejemplo, del tema de gases medicinales. Tenemos las especificaciones de desempeño que aseguran que un producto cumpla con una prueba prescrita
Por ejemplo, requisitos de potencia, precisión de la medición, capacidad de la batería o energía máxima del desfibrilador, y es bastante común en todos los estándares que hablan de la calidad de los dispositivos médicos o de fabricación de dispositivos médicos. Las especificaciones de gestión que establecen los requisitos para los procesos y procedimientos establecidos por las empresas. Por ejemplo, sistemas de calidad para la fabricación o sistemas de gestión ambiental. Hay un sistema de gestión que yo creo que todos lo conocen. Por ejemplo, una ISO de gestión que todos deberíamos al menos haber escuchado una vez en la vida. ¿ISO cuál? ¿ISO cuál? Bueno, esa por ejemplo es ISE, pero ahora la vamos a guardar. Una ISO que tenemos en general en la vida. ¿Cuál? La ISO 9001, por ejemplo, de la familia ISO 9000, ¿cierto? Es un estándar de gestión que se usa a nivel internacional, ISO 9000, porque es de la calidad de la gestión en general. ISO 14000, que es más orientado hacia la parte ambiental. ISO 13485, que hablamos del sistema de gestión de la fabricación de dispositivos médicos. Y acá tenemos efectivamente esos estándares genéricos del sistema de gestión que tienen principalmente especificaciones de gestión y que hablamos de los requisitos de las normas aplicadas a organizaciones independientemente del producto que fabrique o del servicio que brinde, y este sistema de gestión se refiere a lo que hace la organización para administrar los procesos. Ustedes han visto que van a una clínica y tiene ISO 9001, van a un restaurante y puede tener ISO 9001. Una universidad puede tener ISO 9001, entonces independientemente del producto que tenga o del servicio que preste, puede tener ese sistema de gestión. Una fábrica de ventiladores mecánicos, una fábrica de termómetros, una fábrica de oxímetros, todas podrían tener y deberían tener ISO 13485 y no fabrican lo mismo, inclusive puedes tener de catéteres, de gasas, y pueden tener ISO 13485 así no sea el mismo producto. Lo que no pasa con las especificaciones, por ejemplo, prescriptivas o de diseño, que es el estándar específico para ventiladores mecánicos. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Y no me va a servir para el de gasas, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son las funciones de estos estándares? Estos estándares nos van a proporcionar criterios de referencia que debe cumplir un producto, proceso o servicio. Nos van a proporcionar información que mejore la seguridad, la confiabilidad del desempeño de los productos, procesos y servicios. Nos van a asegurar a los consumidores sobre la confiabilidad u otras características de los bienes o servicios proporcionados. Y nos van a ofrecer como consumidores más opciones al permitir que los productos de una empresa se sustituyan o se combinen con los de otra. Por ejemplo, al menos conozco a Jessica, que Jessica trabaja en una clínica muy grande y ella no tiene todos los equipos de la misma marca, ¿cierto? Tú puedes tener 20 ventiladores mecánicos y puedes tener 5 de una marca, 5 de otra marca, unos vienen de Taiwán, otros de Alemania, otros de Estados Unidos. Y no necesariamente todos tienen ni el mismo origen ni el mismo fabricante, pero todos se pueden utilizar casi indistintamente en la misma unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Y para eso nos sirven los estándares para que precisamente puedas tener este tipo de versatilidad como consumidor. Tenemos también un tema de estándares obligatorios y estándares voluntarios. En cuanto a dispositivos médicos, en el Perú no existen estándares obligatorios todavía que estén, digamos, establecidos. Nosotros tenemos una entidad que se encarga de la normalización a nivel del país y sí tenemos estándares, algunos, en cuanto a dispositivos médicos, pero son, digamos, voluntarios todavía. Las normas son voluntarias per se, siempre ISO, IS o INACAL o ICOTEC, bueno, quien sea que esté generando las normas, las genera de manera voluntaria. Pero hay alguna otra entidad, sea gubernamental, sea un gobierno, una empresa, una sociedad profesional, una industria o un acuerdo comercial que las vuelve obligatorias. Entonces puede que aquí en Perú no haya un estándar obligatorio para dispositivos médicos, pero por ejemplo, Perú hace
si nosotros fabricásemos dispositivos médicos y hacemos un convenio con Colombia. En ese convenio, en ese acuerdo comercial, queda que todos los dispositivos médicos que nosotros fabriquemos van a tener que cumplir la ISO 13485, por ejemplo. Ahí ya se hizo obligatorio ese estándar que era voluntario, porque se acordó que todos esos dispositivos van a tener que tener esa certificación. O cuando un país, un gobierno los hace, o una industria, o inclusive una clínica va a decir todos los dispositivos médicos que nosotros compremos tienen que cumplir este estándar. Ya ahí se hizo obligatorio para esa clínica. Y ya este mandato puede tener o no una base legal. El de la clínica, por ejemplo, no tiene una base legal. El acuerdo internacional tal vez pueda tener una base legal, ¿cierto? O si se saca un decreto supremo o una resolución ministerial, ya eso va a tener una base legal. Cuando un estándar es ordenado por un gobierno o un acuerdo comercial internacional, normalmente se vuelve legalmente obligatorio, es lo que les decía ahorita, a base de regulaciones o una ley establecida por el gobierno o los contratos entre los organismos internacionales. Tenemos estándares que son nacionales y estándares internacionales. Estándares nacionales, por ejemplo, los organismos de estándares voluntarios. Hay algunos países que tienen uno o varios institutos para generación de estándares, nosotros tenemos uno. En Estados Unidos, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, en ANSI, que es una organización privada sin fines de lucro, y es una organización nacional oficial. En los países funcionan diferente, obviamente, en su gobierno. Hay algunos que la entidad de normalización o estandarización es privada. Colombia lo tiene privado, Estados Unidos lo tiene privado, Perú es público, porque en Perú tenemos, sí, tenemos INACAL, no sé, pero tenemos INACAL, que es el Instituto Nacional que se encarga de la calidad y de la normalización, estandarización. Y es público, pero bueno, finalmente es una determinación de cada país. En Canadá, el Consejo de Normas de Canadá, y aquí, definitivamente, hay diferencias. Para los países en desarrollo, la referencia a un sistema de estándares no solo ayuda a la administración de dispositivos médicos, sino también es importante para otros desarrollos industriales y económicos. Y aquí les quiero hacer una invitación a una reflexión. Y es, si ustedes conocen cualquier área de la industria que no sea salud, que no sea dispositivos médicos, van a ver que tiene una gran cantidad de estándares, que toda la fabricación de cualquier cosa que fabricamos aquí en Perú, bueno, muchas cosas, pongamos gaseosas. La Inca-Cola, hola. La Inca-Cola que ustedes toman todos los días, esa Inca-Cola va a estar fabricada bajo una serie de estándares que ya están establecidos y tienen un control de calidad muy específico. Debe de tener un laboratorio en el cual seguramente va a haber muchas pruebas químicas que van a permitir saber, y biológicas, que cuando ustedes se tomen la Inca-Cola, primero va a tener el mismo color, el mismo sabor, la misma cantidad de gas que se necesita, que ya está establecida en la fórmula, que no van a tener un riesgo biológico, que no hay partículas extras en la gaseosa. Todo eso se mide en un control de calidad. Y finalmente les llega a ustedes un producto que asegura esa calidad. En los dispositivos médicos pasa lo mismo, pero desafortunadamente en Perú todavía nosotros, o digamos, estamos en una etapa recién de inicio de la fabricación de dispositivos médicos, una etapa de crecimiento incipiente aún, pero estamos en proceso, donde todavía no tenemos eso involucrado en nuestro día a día. Entonces, tenemos varios puntos. Por ejemplo, en la fabricación de dispositivos médicos todavía no somos muy fuertes y nuestra fabricación se centra principalmente a dispositivos de muy baja complejidad, lo cual es bueno porque por algo tenemos que empezar, pero tenemos, por ejemplo, catéteres, suturas, agujas, vendas, vendajes, todo ese tipo de dispositivos ya se fabrican, pero no compiten a nivel internacional por calidad. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía muy interiorizado todo ese proceso que ya la industria en general tiene en cuanto al control de calidad de los dispositivos médicos.
Y también en el resto del proceso, en el sistema de gestión en general del ciclo de vida, no tenemos tan interiorizado el control de calidad de los dispositivos médicos. Si ustedes van a un supermercado y ven cuando ustedes van a pagar, en las cajas hay una balanza o una báscula que pesa las verduras o lo que ustedes compren que se necesita pesar. Esas básculas están sujetas a metrología legal, es decir, que tiene que ir una empresa que está acreditada en la calibración de masa para decir que lo que ustedes están pesando ahí realmente corresponde a un peso real bajo un rango de incertidumbre aprobado. Eso se hace, ¿para qué? Para asegurar la calidad de la prestación de servicio, la seguridad del usuario, etc. En el sistema de salud, desafortunadamente en este momento no tenemos ampliamente, digamos, implementado este mismo control de calidad, lo cual hace que no en todos los centros de atención en el país tengamos un aseguramiento de la calidad de las mediciones que se están entregando por los dispositivos médicos. Solamente algunos que realizan una gestión mucho más específica y mucho más centrada o basada en las guías internacionales, pues se encargan de que todo el sistema no es solamente hacer mantenimientos correctivos, es todo un mundo de gestión desde el inicio hasta el final del ciclo que va a permitir asegurar la calidad de los dispositivos. Y muchos de ellos, bueno, nos valemos de estándares y también de guías como las que les mostré antes. Tenemos estándares internacionales como los ISO, que es del International Organization for Standardization, el International Electrotechnical Commission, ISE, que es el que ahorita nos mencionaba, que es, por ejemplo, el IS 60601, que es un estándar de seguridad eléctrica y en general de una amplia gama de características para los dispositivos electromédicos como alarmas, compatibilidad electromagnética, compatibilidad de gases, accesorios, entre otra cantidad, pero ahí está toda la familia de estándares de IS 60601. Bueno, hasta aquí preguntas. Para que una empresa tenga estándares, o sea, se verifique que funciona el estandarizo, ¿quién lo regula? ¿Mismo en la calle? Es una muy buena pregunta. Sí, existen diferentes niveles. Está el nivel de certificación, por ejemplo, de ISO 9000. Existen empresas certificadoras de ISO 9000 o ISO 9001. Entonces, no solamente existe un ente certificador, sino que en cada país van a existir diferentes entes certificadores. Por ejemplo, para ISO 9001 específicamente tienes que buscar, se cotiza porque generalmente es un servicio y bueno, puedes pagar el que te quede más asequible. Dependiendo del estándar, por ejemplo, existe otro que es acreditación por 17025, que es ISO 17025, que es para los laboratorios de ensayo y calibración, pero en ese caso es estándar de acreditación, y esa acreditación, por ejemplo, en el país sí la hace INACAL. Y bueno, así para cada tipo de estándar tienes que fijarte cuál es la organización que se encarga de hacerse a certificación o acreditación dependiendo del estándar. Y en Perú son empresas privadas. En Perú hay empresas privadas que también hacen esa certificación. Bueno, tenemos, por ejemplo, el ISO 13485, que también se hace por medio de certificaciones de empresas privadas o internacionales, que generan esta certificación del sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos, pero esa parte es una barrera aquí en el país, porque si bien ISO 13485 es un sistema de gestión que se vale a nivel mundial en muchos países, en Perú, si tú lo tienes bien, pero no te sirve para cumplir la certificación de calidad de condiciones sanitarias, porque tienes que cumplir un manual de condiciones sanitarias que existe en el país, que es para fármacos, para productos farmacéuticos. Entonces, cuando vas a desarrollar un laboratorio para fabricación de dispositivos médicos, tienes que cumplir ese manual de productos farmacéuticos y eso complica un poco, digamos, el proceso de certificación de estas condiciones sanitarias a nivel nacional, porque no es lo mismo generar o producir
un jarabe que tiene que venir para, digamos, estéril para que tú lo puedas tomar, por ejemplo, y con una concentración específica y que no puede tener por ahí partículas extra, a producir un termómetro, que no lo necesitas hacer en un ambiente estéril ni libre completamente de partículas, y que tampoco el director de la producción tiene que ser un químico farmacéutico, sino que puede ser un ingeniero, puede ser un ingeniero biomédico, un ingeniero electrónico, especializado en dispositivos médicos, entre otros, y debería ser, ¿cierto? El químico farmacéutico no necesariamente sería el más apropiado para ser el director de un laboratorio de dispositivos médicos electrónicos, por ejemplo. Entonces, pero la regulación nacional obliga a que tengas los 3 directores del laboratorio deben ser químicos farmacéuticos. Entonces, eso es algo que poco a poco tenemos que ir generando conocimiento, difundiendo el conocimiento como este para que podamos tener una regulación específica para las condiciones sanitarias de los dispositivos médicos y así poder cubrir un poco más esa brecha. No es imposible, porque sí se puede generar, pero obviamente es mucho más costoso que si lo pudiésemos hacer solamente para dispositivos médicos. Pero bueno, para poder obtener el registro sanitario de un dispositivo médico deben cumplir todas estas características que les presento acá, dependiendo de la clasificación de riesgo. No va a ser lo mismo obtener un registro sanitario para un dispositivo clase 1, como por ejemplo un tensiómetro, que para un dispositivo clase 4 como un marcapasos implantable, o para un clase 3 como lo es un ventilador mecánico, como el que tenemos acá. Entonces necesitas todos estos requisitos que son la certificación del sistema de gestión de calidad, la descripción del dispositivo, los estudios técnicos y comprobaciones analíticas que deben hacerse basados en estándares específicos, la verificación y validación de diseño o el certificado de análisis de un producto terminado dependiendo de lo que aplique. Tenemos el método de esterilización si es que aplica para el dispositivo, si es que se puede esterilizar. El método de desecho de disposición final lo tienen que tener todos, como fabricantes ustedes tienen que decir esto cómo se va a finalizar en su uso de vida, o sea, si lo puedo desechar, desmantelar, si esto tiene riesgo biológico, electrónico, químico, etc. Las etiquetas, insertos y artes también tienen que ir para la petición de registro sanitario. Estudios de biocompatibilidad, estabilidad, citotoxicidad o seguridad eléctrica según corresponde desde la clase 2 en adelante, análisis de riesgo desde la clase 2 en adelante que también se hace con un estándar que es la ISO 14485, si bueno, me olvidé en este momento ahorita se los digo, que no estoy seguro. La descripción de medidas de seguridad, la lista de normas aplicadas, deben de tener una lista de normas, deben estar escritas porque entre tantas normas no nos tenemos que aprender todas las normas, sino que necesitamos tenerlas organizadas y saber cuáles corresponden y cuáles estamos cumpliendo y cómo las estamos cumpliendo. También las de estudios clínicos para clases 3 y 4, esto también sigue unas normas y bueno, una certificación de compromiso. Todo esto se entrega ante quién, ante DIGEMID, aquí en Perú, que es la agencia que se encarga de regular todo el tema de medicamentos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos. Esto tiene un camino regulatorio específico para hacerse. Sí hay un camino para aprobación de dispositivos médicos fabricados a nivel nacional, solo que no se ha utilizado tanto porque nosotros no tenemos una amplia fabricación de dispositivos médicos, pero sí se puede pedir en Perú o se puede solicitar el registro sanitario del dispositivo fabricado en el país, pero debe cumplir con todas estas características. Entonces, la descripción, como les decía, que debe incluir muchos detalles, como uso previo, indicaciones, advertencias, acción sobre el paciente, componentes principales, accesorios, entre otros. Estudios técnicos de validación y verificación según estándares nacionales o internacionales. Ustedes tienen que seleccionar cuál estándar o cuáles estándares y demostrarle a DIGEMID que efectivamente los están cumpliendo y cómo. Porque DIGEMID no les dice a ustedes tienen que cumplir este estándar, sino que ustedes necesitan decir vamos a cumplir y hola. Hola, tranquilas, sigan. ¿Quieren adelante? Sí, aprovechen. Sigan, ya aprovechen.
¿Cómo están? Hola. Ellos vienen, bueno, para los que ya estaban acá, un pequeño paréntesis. Ellos vienen de Colombia, como pueden escuchar seguramente por mi acento, no les dije, porque también soy de Colombia y en una visita que vienen de algunas universidades de Colombia y estaban en nuestras actividades y por eso llegaron un poco más tarde, pero bueno, bienvenidos. Gracias y qué pena interrumpir un momento. Entonces estábamos hablando de dispositivos médicos, les estaba contando a todos cuáles son los requisitos que necesitamos cumplir para lograr que un dispositivo médico pueda ser aprobado para ser comercializado a nivel nacional aquí en Perú, pero es exactamente lo mismo que se necesita en Colombia para que se apruebe. De hecho, tanto Perú como Colombia, les comentaba antes, se acogen a la regulación europea, entonces tenemos básicamente una regulación copy-paste, es muy similar y de hecho en Colombia ya tenemos muchos más años de la ingeniería biomédica. Yo estudié en la Universidad de Antioquia inclusive y con todo este avance que hemos tenido de ingeniería biomédica ha servido a otros países como Perú, por ejemplo, para avanzar más rápidamente y que en este momento nosotros aquí en Perú podamos ya haber dado también algunos pasos adicionales, inclusive en la pandemia, que les voy a mostrar en un par de minutos más, qué tipo de cosas hemos hecho. Entonces, tenemos que hacer, por ejemplo, estudios técnicos y de seguridad. Les decía que nosotros escogemos cuáles estándares son los que vamos a cumplir y le decimos al ente regulador, vamos a cumplir estos y decirles cómo se hacen y asegurarles que efectivamente los estamos cumpliendo. Esto es el ejemplo de cómo es este montaje que les tenemos aquí en la vida real, el ventilador, todo el sistema del sistema de recolección de datos que es este, un pulmón de prueba que es específicamente este, y vamos a tener el sistema de ventilación o de respiración, que es toda esta parte, y a través de esto vamos a poder hacer la validación del dispositivo médico, y así fue que nosotros aseguramos que cumplíamos todos estos estándares que les estoy mostrando en esta lista a través de este grupo de pruebas. Estudios de esterilización, si es que cumplen, por ejemplo, aquí tenemos otra ISO que debemos cumplir, disposición final, como les decía antes, artes, etiquetas, existe un buscador que es el OBP de ISO para que ustedes puedan encontrar cuáles son estos simbolitos que tienen que llevar la etiqueta. Por ejemplo, no es que se me ocurra a mí poner que el de riesgo eléctrico es un muñequito electrocutado, no, tiene que ser específicamente el símbolo que la ISO nos pide para que se entienda aquí o en cualquier país del mundo que es riesgo eléctrico, por ejemplo. También el de riesgo, que es la 14971, la que estaba tratando de acordar ahorita, ISO 14971, es la que necesitamos utilizar para el análisis de riesgos. Tenemos los estudios clínicos que también se deben hacer para dispositivos de riesgo 3 y 4, que cumple la ISO 14155. De nuevo, los estándares están presentes en todas las etapas del desarrollo, validación y evaluación de calidad del dispositivo. Entonces, ya para ir cerrando y mostrarles un poco de lo que nosotros hemos hecho aquí en la universidad, sobre todo como respuesta a la pandemia, si bien antes de la pandemia nosotros ya veníamos trabajando en el desarrollo de validaciones, dispositivos médicos, pues llega la pandemia y de alguna manera teníamos que también aportar desde la universidad y desarrollamos el ventilador mecánico MASI, que fue desarrollado por esta universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en compañía con empresas privadas que particularmente fueron contactadas por medio de egresados de la universidad, y trabajamos en conjunto para desarrollar más de 350 ventiladores que se hicieron en un tiempo récord durante la pandemia. La pandemia aquí se declaró la emergencia sanitaria el 14 o 15 de marzo de 2020 y el 12 de abril de 2020 ya teníamos el primer prototipo que se entregó funcional al presidente de ese momento. Aquí tienen algunas pruebas de validación que inclusive tuvimos el apoyo de algunos aliados importantes, como por ejemplo la Clínica del Hígado del Grupo UNA, que en ese momento nos ayudó también para hacer alguna referenciación, para ver también del lado del usuario cuáles eran algunos requerimientos técnicos específicos, más allá de solamente los estándares.
Se creó un laboratorio de metrología biomédica en la PUC, que igualmente el grupo que viene de Colombia les vamos a mostrar el laboratorio el jueves, y los demás, bueno, también están invitados para conocerlo. Cuando deseen, nos pueden escribir, que aquí está luego al final mi contacto y les podemos mostrar todos los laboratorios. Se creó el laboratorio y se presentó también el expediente con todos los requisitos que les mostré ahorita para la solicitud del registro sanitario, y en ese caso fue una aprobación de emergencia que se usa precisamente en estos estados de emergencia declarada, que era una aprobación excepcional de fabricación y uso. Esto es un poco como se veía en ese momento el laboratorio que creamos de emergencia. Eran 10 estaciones de medición que trabajaban 24/7, porque teníamos que validar la producción de más de 350 ventiladores, que no todos a la primera pasaban, sino que no pasaban la prueba, regresaban a fabricación y luego volvían y regresaban, y así hicimos más de 2000 mediciones en un tiempo récord, porque por aquí luego más adelante, este es el marco regulatorio que ya les mostré. Pruebas de seguridad eléctrica, condiciones de prueba del ventilador, que tuvimos que cumplir los estándares. Como les mostraba aquí, todo esto es basado en los estándares, presiones máximas, cómo se veían nuestros resultados de pruebas, y luego saltamos a mayo-junio, habiendo empezado en marzo, ya habiendo pasado por todas estas pruebas técnicas que me tocó a mí liderar esa parte, pasamos a los estudios preclínicos, en cerdos, chanchos, que fue en conjunto con la Universidad Mayor del Nacional Mayor de San Marcos, que también fueron exitosos. La fabricación a gran escala, los 350 ventiladores, esto lo modificamos el polideportivo de la universidad para hacer una fábrica de emergencia que cumpliera las características de calidad de ISO 13485, que es el sistema de gestión de fabricación. Esta era el área de prevalidación, y cuando ya pasaban prevalidación, que estaba a mi cargo, también pasaban a mí otro laboratorio que montamos por emergencia, donde era validación completa y teníamos personal todo el tiempo, y nosotros trabajábamos en realidad 24 horas para que esto pudiera funcionar. Hicimos la tarjeta inclusive hecha en Perú, porque en esa época, si se acuerdan, las importaciones estaban un poco más difíciles, y bueno, nos tocó ser recursivos con lo que había. Y trabajábamos todos, creo que se superaron barreras, no se importaba si eras privado, público, si eras una empresa, si eras una universidad, todos trabajamos en conjunto y logramos sacar este proyecto adelante para que el 8 de octubre de 2020 entregáramos la producción completa. Aquí estoy yo, cuando tenía el pelo, aquí estoy yo, con una gran parte del equipo de validación, Mauricio y Manuel, que eran los coordinadores que me ayudaban todo el tiempo, uno de noche y uno de día. Y los chicos, igual todo el equipo de producción, fueron más de 200 personas que trabajamos en el proyecto, y aquí lo entregamos de nuevo al presidente de turno. Luego de eso vino la implementación, que fue simplemente lo más difícil, porque ya teníamos el dispositivo, pero había que convencer a la gente, a los médicos y al personal de salud, de que esto servía. Yo les doy un ejemplo aquí rápido. Yo les doy 2 celulares que les regalo en este momento y les digo, mira, te voy a regalar este teléfono, que es el último iPhone, que creo que es 15, les regalo el iPhone 15, o les regalo este otro que lo hicimos aquí en Perú con los mejores ingenieros, la mejor tecnología, cumple las características hechas para Perú, te ubica a cualquier lugar del Perú, no se pierde, no sé qué, es buenísimo. ¿Cuál quieren que les den? Generalmente la gente, muy pocos prefieren el de Perú, pero la mayor parte de la gente prefiere el iPhone. ¿Por qué? Porque es una tecnología que ya conoces, es una tecnología que ya sabes que funciona y cómo funciona. El de Perú probablemente no funcione exactamente igual, no se vea exactamente igual, y pues no sabes con qué confianza. Y si a ustedes les da desconfianza con un teléfono, imagínense a los médicos que estábamos en una pandemia y que la vida de la gente se estaba yendo así entre las manos, y más que era un equipo, es un equipo de alto riesgo. Entonces era difícil que ellos lo aceptaran. ¿Cómo lo aceptaron? Y también cuál era el uso previsto del dispositivo. Cuando ya no tienes otra opción, no había más ventiladores y había una lista de 50 personas necesitando ventilación, porque mueren o los conecto a esto, a ver qué, ¿cierto? Entonces ahí fue que se dieron cuenta que conectándolo a esto, que parecía un ventilador o no,
pues la gente funcionaba, que podían tener la misma tasa de éxito que un ventilador comercial y les empezaron a dar la oportunidad. Pero eso significó que nosotros como equipo técnico tuviéramos que ir, esto soy yo de nuevo, pero con muchos EPPs encima, en Puno, que es un lugar donde tenemos alrededor de 4.000 metros de altura, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y los equipos médicos, inclusive comerciales, fallan porque no están hechos para funcionar por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nuestro equipo lo pudimos, como nosotros lo hicimos, pues nosotros sabíamos ajustarlo para esa altura y funcionaba, pero nosotros teníamos que quedarnos con el doctor toda la noche en la UCI, viendo que lo intubara y que si saltaba una alarma, cómo lo solucionaba y que todo funcionara bien. Entonces fue un trabajo arduo de acompañamiento, de entrenamiento, de, bueno, aprender también para nosotros muchas cosas sobre la pandemia. Lo pusimos en 14 hospitales en Lima, 4 hospitales en regiones, Lambayeque, Junín, Iquitos y Amazonas, con diferentes condiciones cada uno. Y finalmente obtuvimos resultados donde los pacientes que nosotros seguimos, digamos, fueron más de 100 que participaron en un estudio clínico de seguimiento con una tasa de éxito igual a la de los ventiladores mecánicos. Y no es que ustedes saben que los pacientes que entraban a la UCI, no todos obviamente salían exitosamente, pero la tasa era la misma, con pacientes de 11 a 80 años, de 60 a 100 kilogramos, que es relevante porque los ventiladores mecánicos tienen que esforzarse más para pacientes más masivos, ¿cierto? Y con un gran compromiso pulmonar, inclusive 85%. Mucho más de 12.000 horas de uso en pacientes, más de 31 días continuos de ventilación sin fallar, probado en Puno, y bueno, también tuvimos algunos conectados a telemetría, donde estaban en otra ciudad y nosotros podíamos verlos desde acá para cualquier cosa. Esta fue la primera persona que salió con vida por haber sido conectada a un ventilador mecánico nuestro y nos mandó un audio que fue muy conmovedor y que ya valió la pena todo el esfuerzo, porque era una enfermera que se contagió y que no tenían con qué atenderla y la conectaron a MASI y luego a otro ventilador mecánico, pero afortunadamente salió bien y realmente que siempre va a quedar en nuestro recuerdo haber podido apoyar a que ella siguiera también con su vida y luego también ella ayudando a salvar más vidas. Tuvimos reconocimiento del MIT, entre otros médicos que lo utilizaron ampliamente. También es un dispositivo de bajo consumo de oxígeno, con lo cual durante la pandemia, con la falta de oxígeno, pues también fue una herramienta muy importante. Esto no fue barato, esto costó más de $2 millones, 1.5 millones de dólares, que se donaron de diferentes partes del sector privado. Se ha producido investigación, muchos de los alumnos de ingeniería biomédica se han formado en gran parte gracias a estos proyectos, y bueno, más de 20 disciplinas. Esto es algo que tiene que ser conformado por una gran cantidad de profesionales de cualquier área que se imagine. Hicimos también concentradores de oxígeno después, te voy a pasar rápido. Son concentradores de oxígeno de 1 a 15 litros por minuto, que cumplen también con los estándares específicos. Tuvieron las mismas etapas de fabricación. Aquí ven una imagen pequeñita donde, bueno, vemos aquí mujeres en la primera parte, pero éramos entre mujeres y hombres. Pero la característica fue que quienes ensamblaron los concentradores de oxígeno, todos eran estudiantes de ingeniería biomédica de los últimos años. Y bueno, hicimos 25 concentradores de oxígeno que están en etapa de transferencia tecnológica para ser comercializados. Aquí tienen COVOX y MASI, que funcionan como una unidad respiratoria que puedes generar ventilación con oxígeno en cualquier lugar, solamente con conectarlos a energía eléctrica. Los estándares, Andrea, no sé si puedes ayudarme para irlo poniendo a funcionar. Los estándares para los concentradores de oxígeno de enfermos. Hay algunos que son básicos, iguales para todo tipo de fabricación, hay otros que son específicos. Por ejemplo, los particulares para el concentrador de oxígeno no van a ser los mismos que sirven para el ventilador mecánico, por ejemplo. Y aquí, bueno, algunos ejemplos de las pruebas de validación del concentrador, validaciones durante la fabricación y validaciones que eran al final de la fabricación, como estos, por ejemplo, para saber que toda la cadena de producción cumplía el nivel de oxígeno mínimo de 90% hacia arriba, control de calidad de manufactura,
Y bueno, ahí terminamos la parte de fabricación de dispositivos. Hemos hecho algunos otros, hemos ensamblado ecógrafos, hemos hecho otros dispositivos, por ejemplo, contenedores para la tuberculosis, entre otros. También generamos capacitación porque es algo que nosotros, por lo que apostamos como universidad, mientras más tengamos conocimiento difundido, pues más vamos a lograr desarrollo en el país, por lo cual tenemos un diplomado que justo ahorita está abierto, se empiezan las clases el 28 de septiembre, pueden ver si les interesan dispositivos médicos públicos. En lo del Facebook o en el Instagram tenemos toda la información también del diplomado que tiene 2 etapas, justo Jessica también es profesora de nuestro diplomado en el curso de evaluación de obsolescencia y disposición final. Son 6 cursos, tenemos profesionales, los profesores son profesionales muy reconocidos a nivel nacional e internacional de México, Argentina, Perú, Colombia, que bueno, trabajamos ya desde hace 3 años para que esta información pueda ser cada vez más difundida en los profesionales a nivel nacional y hemos obtenido grandes avances como por ejemplo lograr que DIGEMIT, que es el agente regulatorio nacional, se capacite también con nuestros diplomados y nuestros cursos. Tenemos el laboratorio de simulación y usabilidad de dispositivos médicos, donde entrenamos a nuestros ingenieros para que sepan utilizar los equipos o para que la tecnología que desarrollemos pueda ser probada antes de salir obviamente a las pruebas clínicas. Hemos tenido reconocimiento tanto nacional como internacional por el laboratorio de fabricación de dispositivos médicos que ya lo van a conocer también, el laboratorio de ingeniería médica que dirigimos Panillo. Hemos sido reconocidas en Forbes, que es una revista internacional, y bueno, hemos hecho otros dispositivos que han ganado muchos premios, por el contenedor de tuberculosis. Y ya vamos a pasar a ver un poquito el ventilador, pero antes darles las gracias de parte del grupo de investigación en dispositivos médicos que lo conformamos entre profesores, administrativos y los alumnos, principalmente de ingeniería biomédica y mecatrónica que nos acompañan en el grupo. Y me da también gusto de compartirles que en nuestro grupo de investigación, en la carrera y en el diplomado, tenemos una participación tanto de profesoras como de alumnas, como de profesionales que somos mujeres y que estamos logrando una verdadera participación igualitaria y un trabajo complementario entre hombres y mujeres que realmente dan resultados muchísimo más robustos que cuando tenemos la dominancia de un solo género. Entonces, sí, darle las gracias de esta parte. Nosotros tenemos el fin de impulsar el desarrollo de la tecnología médica en el Perú. Yo soy Sandra y este es mi contacto que lo voy a dejar acá por si alguna otra pregunta o les puedo ayudar en algo más adelante, pues me pueden escribir. Y antes de que ya tengamos que irnos, que de hecho creo que ya, pero igual quería mostrarles un poco cómo funciona el ventilador. Bueno, como pueden ver, aquí está, lo voy a dejar igual ciclando para que ustedes puedan verlo cuando terminemos, se puedan pasar a verlo, pero les voy a mostrar igual aquí. Yo no tengo suficiente fuerza y también una de las cosas que las enfermeras nos decían y que a mí también me pasó es que para una próxima versión podría ser un poco más bajito porque hay algunas cosas que hacerle aquí internamente, cambiarle algo cuando cambiamos de paciente. Y bueno, algunas nos tocaba juntarnos acá para poder ver, porque no alcanzábamos y el promedio de personal de salud también en los hospitales es como en esta fila, entonces bueno. Pero son cosas que nos damos cuenta en la marcha, porque los ingenieros que diseñaron esto todos eran hombres altos y bueno, funciona con un resucitador manual automatizado y ha sido reconocido como la mejor iniciativa de ventilador fabricado con resucitador manual a nivel internacional. Y como pueden ver, la interfaz es bastante robusta, tiene 3 modos ventilatorios, que eso es bastante difícil de conseguir: un modo controlado por presión, por volumen, y un modo que es asistido controlado para cuando la persona está empezando a respirar por sí sola, el ventilador lo deje respirar, ¿cierto? Ya cerca al desete, que se llama cuando le retiran el tubo. Funciona invasivo y también no invasivo, es decir, puedes incubar o puedes poner mascarilla.
Y bueno, este es el dispositivo mediante el cual ustedes pueden, luego aquí que vayan pasando a ver, pueden ver cómo los parámetros ventilatorios se pueden corroborar técnicamente acá. Y esto simula las veces del pulmón humano. Tenemos varios tipos de pulmones que simulan diferentes, cuando el pulmón está más duro, por así decirlo, más expandido, que son diferentes patologías para saber que el ventilador va a funcionar en diferentes tipos de pacientes antes de llevarlo a los estudios clínicos. Cuando desarrollamos un dispositivo médico hay que hacer todo esto en laboratorio antes de probarlo con personas. Nunca debes probar un dispositivo médico en ti mismo o en una persona antes de haber pasado todo esto y de tener una aprobación realmente como dispositivo médico. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y estamos aquí como grupo de investigación y como universidad para servirles en lo que se necesite más adelante. Aquí queda también el ventilador para que puedan pasar a verlo y bueno, muchas gracias a todos.